Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 1. C1. Queens, Nueva York. Ring, 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 ring. En cuanto sonó el timbre de la preparatoria Midtown, Cain salió corriendo del aula con su mochila en la mano, ansioso por irse. Su amigo Carl, al notarlo, gritó rápidamente: «Oye, Cain, prometiste jugar videojuegos conmigo hoy». Carl, de hecho dije la próxima vez. Es decir, pasado mañana, respondió Cain, asomando brevemente la cabeza por la puerta del aula. Añadió: «La próxima vez, Carl». Astuto Cain, ¿estamos seguros de que habla de mañana?, murmuró Carl en voz baja. Cain había usado la misma excusa la última vez, y aún no habían completado el nivel que requería 2 jugadores. Empezaba a aparecer un patrón. Otro estudiante pasó junto a Carl, riendo. Si le recuerdas a Cain todos los días, quizás se dé cuenta de que es mañana el año que viene. Carl suspiró. Le gustan más las armas que pasar el rato con su mejor amigo. Refunfuñó para sí mismo y empacó sus cosas, decidido a superar el nivel en solitario si llegaba el caso. Si no lo conseguía en su intento número 200, Carl juró que arrastraría a Cain, sin excusas. Cain definitivamente había cambiado, y no eran solo detalles. Carl percibía algo diferente en él, especialmente en los últimos 3 años. Estamos en el año 2000, y Cain lleva exactamente 3 años en este nuevo mundo de Marvel. Cuando se dio cuenta de que, de alguna manera, había llegado a este universo, experimentó un torbellino de emociones. Miedo, emoción, confusión. Pero ahora, tras adaptarse a su nueva vida, pudo mantener la calma ante los extraordinarios acontecimientos que ocurrían a su alrededor. ¿Por qué está tan seguro de que es el mundo Marvel? Cain logró usar parte de la herencia de sus padres para invertir en diversas empresas, incluyendo acciones de Industrias Stark. Al observar el progreso de la compañía y los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor, lo tuvo claro. Estaba en el universo de superhéroes y villanos. Heredar el patrimonio familiar había sido un reto, pero gracias a la previsión de sus padres, contrataron a un abogado antes de morir para asegurar que el proceso se desarrollara sin contratiempos. Cain terminó con el 34% de las acciones de un hospital privado, $1 millón en efectivo, 3 casas y 2 coches. Aunque los impuestos y los honorarios legales consumieron buena parte, Cain quedó con más que suficiente para sobrevivir. Decidido a sacar el máximo provecho de su situación, Cain invirtió $600.000 en la bolsa, beneficiándose del conocimiento interno de empresas como Stark Industries y otros gigantes tecnológicos. Aprovechó el auge de las .com, aumentando su patrimonio significativamente. Para el año 2000, ya poseía decenas de millones de dólares, suficientes para vivir cómodamente el resto de su vida. Con tanta riqueza, fácilmente podría haberse adaptado a una vida de lujo. Villas privadas, personal a tiempo completo y comidas gourmet a diario. Pero Cain sabía que no debía bajar la guardia. Este era el mundo Marvel, un lugar lleno de superhéroes, villanos y catástrofes catastróficas. La riqueza no lo salvaría si no tenía los medios para protegerse. Afortunadamente, Cain tenía una ventaja personal, una memoria más fuerte y una mayor concentración, que atribuía al nuevo cuerpo en el que se encontraba tras el viaje en el tiempo. Estos dones le permitieron destacar académicamente rápidamente, obteniendo el primer puesto en su último año en la preparatoria Midtown. Entre sus calificaciones y su situación financiera, podía elegir entre varias universidades, pero su verdadero objetivo estaba en otra parte. Cain dedicaba horas cada semana a visitar un campo de tiro en las afueras, practicando con armas de fuego. Para alguien sin habilidades sobrehumanas, las armas eran la forma más práctica de garantizar su seguridad. Después de salir de la escuela, Cain se subió a su motocicleta y se dirigió al campo de entrenamiento, donde alguien ya lo estaba esperando en la entrada. «Hola, Cain». Puntual como siempre. Lo saludó el entrenador Jimmy con una sonrisa. Jimmy estaba acostumbrado a las visitas regulares de Cain y a su entusiasmo por el tiro. Tener un cliente adinerado como Cain era bueno para el negocio, así que Jimmy siempre estaba dispuesto a ofrecer una atención personalizada. «¿Qué hay en la agenda de hoy?», preguntó Jimmy. «Lo mismo de siempre». Cain asintió. Las mismas armas, los mismos ejercicios.
Jimmy se rió entre dientes. ¿Sabes? Con tus habilidades, podrías participar en competiciones. No ganarías siempre, pero sin duda quedarías entre los 10 primeros. Cain sonrió, pero no respondió. Sabía que su puntería era sólida, pero las competiciones no eran su meta. Su objetivo era simple: sobrevivir. En un mundo donde vagaban dioses, monstruos y locos, estar bien armado podría darle la oportunidad de sobrevivir. Jimmy condujo a Cain al campo de tiro y pronto el sonido rítmico de los disparos llenó el aire. ¡Bang! 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 Los tiros de Cain eran nítidos y precisos. Al final de la sesión, Jimmy quedó impresionado de nuevo. Has mejorado muchísimo, Cain. Tu precisión es mejor que nunca. Gracias, respondió Cain, secándose el sudor de la frente. Tomó una botella de agua y bebió unos sorbos antes de volverse hacia Jimmy. Entonces, sobre eso que te pedí que investigaras, Jimmy dudó un momento, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo escuchaba. Cain, lo que pides, son armas restringidas. Es peligroso. ¿Por qué no contratas guardaespaldas si te preocupa la seguridad? Cain le dedicó una sonrisa cómplice. Vamos, Jimmy. Sabes que tengo una casa en las afueras. No es que esté acumulando provisiones para una guerra. Solo quiero estar preparado. Además, te sacarás un dinerito extra. Jimmy suspiró, dándose cuenta de que Cain no se dejaría convencer. Al cabo de un momento, sacó una notita del bolsillo y se la entregó. Ve a esta dirección, dijo en voz baja. Diles que eres amigo de Jimmy y te ayudarán. Cain guardó la nota en el bolsillo y le dio las gracias a Jimmy con un gesto de la cabeza. Lo cierto era que, en este mundo impredecible, estar preparado era una necesidad, no solo un pasatiempo. No sabía cuándo las cosas podrían descontrolarse, cuándo algún supervillano o entidad cósmica podría traer el caos a su puerta. Pero cuando ese momento llegara, Cain tenía la intención de estar listo. Chapter 2. C2. Cain condujo hasta el lugar que Jimmy le había indicado. Aunque estaba un poco apartado, seguía estando dentro de la ciudad de Nueva York, no lejos de los suburbios. Tras aparcar, salió y se acercó a la puerta de un edificio bastante discreto. El lugar parecía una armería típica, de esas que esperarías ver en Estados Unidos. Filas de armas de fuego estándar bordeaban las paredes. La típica colección de rifles, escopetas y pistolas. Pero Cain no estaba allí por la mercancía legal. Tenía algo más en mente. Algo más discreto y menos legal. «Jefe», gritó Cain después de entrar a la tienda. Un hombre se levantó lentamente de detrás de la caja registradora. Era un hombre de mediana edad, desaliñado, con una barba descuidada que casi se confundía con la mata de pelo desordenada que tenía en la cabeza. Parecía más un cavernícola que el dueño de una armería. «Si tienes edad para comprar un arma, no dudes en echar un vistazo», gruñó el hombre, sin apenas mirar a Cain. El tendero claramente pensaba que Cain era solo otro joven intrigado por la idea de tener un arma de fuego, probablemente para impresionar a sus amigos. La mayoría de los chicos como él apenas tenían dinero para comprar la escopeta más barata de la tienda, y mucho menos algo más robusto. «Elige», añadió el vendedor. «Si es tu primera vez aquí, incluso te hago un 10% de descuento». «Ya he elegido», respondió Cain con calma, acercándose al mostrador. Sacó un papel doblado de su bolsillo y lo colocó sobre el mostrador. El dueño de la tienda lo desdobló y examinó el contenido, frunciendo el ceño al ver la lista. Varios de los artículos eran altamente ilegales. Cain agregó rápidamente. «Me envió Jimmy». El ceño del tendero se acentuó y entrecerró los ojos con recelo. «¿Por qué no te envió a Industrias Stark?», preguntó con un tono cargado de sarcasmo. Cain sonrió con suficiencia. «Stark no infringe la ley por poco dinero. Ahora, dime el precio». El rostro del dueño de la tienda se suavizó ligeramente al ver que la conversación se volvía más familiar. Conocía este juego. El dinero manda, y parecía que Cain estaba dispuesto a participar. Aunque la petición era arriesgada, era evidente que Cain estaba dispuesto a pagar un alto precio por los artículos ilegales de su lista. Cain sacó un fajo de billetes de su chaqueta y lo dejó caer sobre el mostrador. $30.000 como depósito, dijo con firmeza. El resto al cierre del trato, y todo en efectivo. Los ojos del tendero brillaron al ver el dinero. Cain continuó. «Además, conoces a Jimmy. No me enviaría contigo a menos que confiara en ti». El dueño de la tienda dudó un momento, sopesando sus opciones. $30.000 por adelantado no era poca cosa, sobre todo en el año 2000. El total del trato no superaría los $150.000, pero seguía siendo una suma considerable para un armero. Cain pedía una variedad de artículos. Principalmente pistolas, rifles, una gran cantidad de munición e incluso algunas granadas. Definitivamente no eran cosas que se encontrarían en los estantes de una tienda normal. Finalmente, el tendero asintió. «De acuerdo. Lo tendré todo listo en 5 días. Deje una dirección». Cain garabateó una dirección y un número de teléfono en un papel. «Este es mi teléfono. Llámame antes de venir».
La dirección que proporcionó no era su residencia principal. Era otra casa que sus padres le habían dejado, ubicada a pocas cuadras de distancia, con un amplio garaje. Era el lugar perfecto para recibir entregas como esta, lejos de miradas indiscretas. El tendero, satisfecho, se guardó el dinero. 5 días, repitió. Llamaré cuando esté listo. Con el trato cerrado, Cain salió de la tienda y se marchó, con una mezcla de emoción y anticipación. En cuanto llegó a casa, se concentró de lleno en sus estudios. La razón por la que era el mejor de su clase en la preparatoria Midtown no se debía solo a su inteligencia natural, sino a su capacidad para retener y absorber conocimientos rápidamente. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los chicos de su edad, a Cain no le interesaba pasar su tiempo libre jugando videojuegos o holgazaneando. Tenía planes más ambiciosos. El estudio autodidacta de Cain giraba en torno a la medicina. No estudiaba medicina solo por ser accionista de un hospital. Era para sobrevivir. Las armas y la munición podían protegerlo de amenazas físicas, pero la medicina era su salvaguarda en caso de lesión. Sus padres le habían dejado una biblioteca de textos médicos, que absorbió con voracidad, practicando vendajes, suturas y diagnósticos de enfermedades con maniquíes que guardaba en casa. Hasta el momento, tenía un 100% de éxito. Aunque, como reflexionaba, aplicar estas habilidades a personas reales en situaciones de vida o muerte sería un reto diferente. Esa noche, sintió una oleada de emoción. En 5 días, cuando llegara su cargamento, por fin estaría listo para probar su sistema correctamente. La habilidad de Cain para hacer trampa, su misterioso sistema, era la clave de su supervivencia y éxito en este mundo Marvel. Claro, era peligroso incursionar en el tráfico ilegal de armas, pero Cain hacía tiempo que había aceptado los riesgos. Como humano común en un mundo extraordinario, había pocos caminos hacia el verdadero poder. El sistema era su mejor opción. Lo había pensado mucho. La vida de un hombre rico y común no le bastaba. Quería más. Quería poder. Quería ver lo que otros mundos le ofrecían. Mientras se relajaba con una copa de vino tinto esa noche, activó la interfaz del sistema, un panel transparente visible solo para él. La interfaz era sencilla pero funcional, y mostraba su siguiente tarea: seleccionar un mundo. La capacidad única del sistema le permitía conectarse con otros mundos y establecer acuerdos comerciales, pero había una trampa. El primer intercambio en cualquier mundo siempre era el más arriesgado. Cain tenía que negociar el trato en persona, sin garantía de éxito. Sin embargo, una vez cerrado el primer trato, el sistema le permitiría viajar libremente entre el mundo Marvel y el recién descubierto. Además, el sistema contaba con 50 ranuras de almacenamiento, cada una con capacidad para albergar cantidades masivas de artículos. La capacidad de almacenamiento era inmensa. Una ranura podía almacenar hasta 999 unidades de un mismo tipo de artículo, y cada unidad representaba hasta 100 kilogramos. Si Cain decidía comerciar con algo básico, como harina, podía almacenar casi 5.000 toneladas en su sistema. Esta función de almacenamiento era invaluable para transportar grandes cantidades de mercancías entre mundos. El riesgo y la recompensa iban de la mano. Pero si Cain lograba sobrevivir al peligro inicial, las recompensas serían inmensas. Podría acumular riqueza y poder, no solo en el mundo Marvel, sino en múltiples mundos. Me arriesgaré, murmuró Cain para sí mismo, terminando su vino. No le interesaba una vida tranquila y lujosa. Quería ver y experimentar más, mucho más. Y con el sistema a su lado, estaba listo para dar el primer paso hacia un destino mucho más grande. Chapter 3. C3. Oye, Cain, últimamente me has estado evitando. Si no vienes a ayudarme a ganar ese videojuego, perderás a tu mejor comerciante. Cal Shelton, juguetón, rodeó el cuello de Cain con el brazo, intentando hacerlo sentir culpable y que se quedara. El padre de Carl era un conocido corredor de bolsa en Wall Street. Al crecer con un padre inmerso en el mundo del trading, Carl se había vuelto experto en el mercado de valores. Cain, consciente de su talento, le había confiado parte de su dinero. Carl, con los contactos de su padre, le había ayudado a abrir una cuenta de acciones mucho más rápido de lo que Cain podría haberlo hecho solo. Ahora, Carl seguía las instrucciones de Cain y gestionaba las operaciones, y ambos se habían beneficiado generosamente de ello. Carl, cauteloso por naturaleza, solo había invertido cantidades modestas debido a las constantes advertencias de su padre sobre la imprevisibilidad del mercado de valores. Cain, en cambio, era más audaz y, como resultado, sus ganancias fueron mucho mayores. Aunque Carl ya no administraba la mayor parte de los fondos de Cain, el $1.000.000 que Cain le había confiado seguía siendo considerable. No te estoy evitando, Carl. Solo creo que necesitas algo más que el juego. Cain sacó un montón de materiales de estudio de su mochila, marcados con sus propias notas manuscritas. Los había estado usando para prepararse para los exámenes escolares. Carl hojeó las páginas, abriendo mucho los ojos al ver las extensas notas. Cain, no aspiró a la Universidad de Columbia ni nada. Sabes que no soy muy estudioso. Cain lo miró con seriedad.
¿Dices que no necesitas esto? Mira estas notas, hombre. ¿Sabes cuánto tiempo me llevó preparar esto para ti? Cal sonrió con disculpa. Hermano, ya me conoces. Me mandarían directo a la UCI si intentara estudiar todo esto. Podía ver el esfuerzo que Cain había dedicado a recopilar el material, pero estudiar era lo último en lo que pensaba Carl. Olvídalo. Quizás subestimé tu dedicación académica, dijo Cain, restándole importancia. Pero necesito tu ayuda con algo. Carl, siempre dispuesto a ayudar cuando no se trataba de tareas escolares, aprovechó la oportunidad. Lo que sea, amigo. Sabes que te cubro las espaldas. Cain sonrió. Necesito que me encuentres un almacén, algo con buena seguridad. Y también que localices un proveedor confiable para el supermercado. Puede que lo necesite pronto. Carl arqueó una ceja. ¿Ahora vas a abrir un supermercado? Tío, no es una buena idea. ¿Vas a deshacerte de nuestro grupo relámpago de Wall Street? Cain puso los ojos en blanco. No existe ningún grupo relámpago, Carl. Y no voy a abrir un supermercado. Solo haz esto por mí, ¿de acuerdo? Con eso, Cain dio por terminada la conversación, pues ya casi era hora de clase. Sus días en la escuela se habían vuelto más relajados desde que era uno de los mejores estudiantes. Mientras no molestara a nadie ni infringiera ninguna regla, los profesores lo dejaban en paz. Después de todo, un chico ya aceptado en la Universidad de Columbia no era alguien que les preocupara. Pero Cain se estaba cansando de la escuela. Sentía que era una pérdida de tiempo cuando había tanto que aprender, sobre todo con su reciente adquisición del sistema de intercambio. La idea de pasar otros 4 o 5 años encerrado en un aula, esperando usar el potencial del sistema, lo impacientaba. Era como ser un aficionado a los videojuegos con un juego nuevo en la mano, pero que le dijeran que practicara antes de jugar. Simplemente no podía esperar. Unos días después, Cain llegó a la casa desocupada de sus padres. El lugar era amplio pero aislado, lo que lo hacía perfecto para lo que había planeado. Al caer la noche, una minivan se detuvo frente a la casa. Tras encender las luces 3 veces como señal, Cain abrió la puerta del garaje para dejar entrar el vehículo. Todas tus cosas están aquí. Balas en las cajas, armas de fuego y lanzacohetes en los estuches. Una vez que me vaya, no te conozco y nunca te he vendido nada, se quejó el dueño de la armería mientras ayudaba a descargar la mercancía. Cain lo inspeccionó todo detenidamente. Pistolas, rifles, subfusiles, todo en perfecto estado. Tenía experiencia con armas, pero el lanzacohetes era algo nuevo para él. Lo levantó una vez, solo para sentir el peso. Todo parecía perfecto. No hay problema, jefe. Un placer hacer negocios con usted, dijo Cain, entregándole el saldo restante al dueño de la armería. Llámame George, dijo el hombre, guardándose el dinero en el bolsillo. La próxima vez que vengas, te pagaré bien. No engaño a mis clientes habituales. Mientras George se alejaba en la noche, Cain comenzó a organizar las armas de fuego y la munición. Cargó todos los cargadores y almacenó cuidadosamente las armas en el inventario espacial del sistema. El espacio del sistema comercial era vasto, lo que le permitía almacenar grandes cantidades de mercancías. La simple comodidad de poder invocar o almacenar armas en un abrir y cerrar de ojos le dibujó una sonrisa de satisfacción. Ahora, busquemos el primer mundo comercial, murmuró Cain para sí mismo, ansioso por ver qué nos esperaba. El panel del sistema se encendió, mostrando un caótico remolino de estrellas y luces. Tras unos instantes, una estrella brillante se materializó en la pantalla, indicando el mundo objetivo. Cain tocó la luz estelar y una escena se desplegó ante sus ojos. Era un campo de batalla como nunca antes había visto. En lugar de armas, los combatientes usaban extrañas señales manuales para manipular los elementos: fuego, agua, viento y rayos. Algunos lanzaban shurikens y kunais, mientras que otros se enzarzaban en combates cuerpo a cuerpo. En otra parte del mundo, los civiles seguían con sus vidas cotidianas, comprando en los mercados, y los comerciantes reían juntos en los izakayas. Este es el mundo de los shinobi, murmuró Cain, intrigado por las imágenes extrañas pero familiares. Una emoción lo recorrió. Este era el primer mundo que el sistema había localizado, y estaba a punto de entrar en él, armado con armas terrestres. La idea de las oportunidades y peligros que le aguardaban le aceleraba el corazón. Pero estaba listo. El peligro y la oportunidad coexistían, y Cain estaba decidido a aprovechar ambos al máximo. Chapter 4. C4. El mundo de Naruto, antaño un próspero planeta indígena, podría haber evolucionado con una coexistencia armoniosa de poderes extraordinarios y tecnología avanzada. Sin embargo, la llegada del clan alienígena Otsutsuki alteró drásticamente el curso del desarrollo de este planeta. El primer cambio significativo se produjo cuando Otsutsuki Kaguya plantó un árbol sagrado en el planeta. Tras traicionar a su compañera Otsutsuki, Isiki, realizó un ritual para ofrecer sacrificios al árbol sagrado y finalmente consumió ella misma el fruto del chakra. Sin embargo, sus ideales chocaron con los de sus hijos, Otsutsuki Agoromo y Otsutsuki Amura, lo que la llevó a sellarse.
Agoromo, también conocido como el sabio de los 6 caminos, difundió posteriormente el chakra por todo el mundo. Tras el desarrollo del ninjutsu por parte de su hijo Indra, los shinobi, o ninjas, comenzaron a cobrar relevancia, marcando la historia del mundo con sus batallas y hazañas. Cain reflexionó sobre las imágenes que acababa de ver del sistema. Parece que hay una guerra en marcha. Aunque no estoy seguro de cuál. Si es la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, probablemente debería esperar por ahora. Pero no puede ser. Esos ninjas llevaban diferentes protectores de frente. Konoha, Iwa, esto tiene que ser un conflicto entre aldeas, no la fuerza unificada de la Cuarta Guerra. Recordó que la Cuarta Guerra Mundial Shinobi fue un evento masivo y catastrófico. Si calculaba mal el tiempo y se veía envuelto en él, podría no sobrevivir, especialmente con la inminente amenaza del Tsukuyomi infinito. Como todavía es tiempo de guerra, debería reconsiderar mi plan inicial para el comercio de alimentos. Ajustaré el inventario e incluiré más medicinas, dejando instrucciones detalladas, reflexionó. El padre de Cain lo había llevado a varias recepciones privadas a lo largo de los años, y había hecho contactos útiles, incluyendo a varias personas que trabajaban en compañías farmacéuticas. De ellas podía conseguir un gran lote de medicamentos, incluyendo antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y vitaminas, además de equipo médico esencial. Aunque Cain podía llevar una cantidad significativa de suministros al mundo shinobi, se enfrentaba a una pregunta crucial. ¿Qué obtendría a cambio? La moneda del mundo ninja sería inútil al regresar a su mundo, y el valor de su dinero equivaldría al del papel higiénico en la economía moderna. El oro era una opción potencial, pero no se usaba mucho en el mundo shinobi, al menos no en el anime que había visto. La única vez que el oro fue significativo fue con el cuarto Kazekage en la aldea de la arena, y no estoy precisamente preparado para extraerlo ni comerciar con él. Además, es demasiado arriesgado negociar con oro solo por unas ganancias. Mejor me quedo con los negocios en Wall Street para eso, pensó Cain. Su verdadero objetivo no era simplemente ganar dinero. Ya tenía mucho. Lo que Cain quería era acceder a los extraordinarios poderes del mundo shinobi. El chakra, la energía que alimentaba las habilidades de los ninjas, era el poder más misterioso y atractivo de ese mundo. Pero el chakra era originario de ese universo, e incluso si Cain pudiera aprender a extraerlo, sus reservas de chakra probablemente serían minúsculas comparadas con las de los shinobi nacidos y criados en ese mundo. Si quiero obtener un poder verdaderamente extraordinario, probablemente necesite algo como las células de Hashirama, murmuró Cain. Sabía que Hashirama Senju, el primer Hokage, poseía células famosas por sus propiedades regenerativas y potenciadoras del chakra. Si pudiera conseguir algo así, sus posibilidades de obtener verdadero poder aumentarían significativamente. Pero por ahora, todo eso era solo una ilusión. Ni siquiera podía determinar la época exacta en el mundo shinobi, así que hacer planes detallados era prematuro. Solo podía concentrarse en sus preparativos, acumular medicinas, armas y equipo. Qué bueno que ya sé japonés. Pensó Cain con una sonrisa burlancia. Eso al menos le ahorraría la molestia de lidiar con las barreras del idioma. Cain tomó su teléfono y llamó a Carl. Oye, Carl, ¿cómo va la situación con el almacén y los proveedores? Carl tardó un momento, aturdido por el sueño, en responder. Cain, ¿sabes qué hora es? La Constitución estadounidense protege mi sagrado derecho a dormir. Es mediodía, Carl. ¿Sigues medio dormido? ¿Debería llamar a tu padre y decirle que has estado jugando toda la noche otra vez? Carl se despertó al instante, con un tono de voz diferente. Cain. Solo bromeaba, tío. El almacén y la gente que pediste ya están listos. Puedo enseñarte el lugar esta tarde. Perfecto. Estaré allí en media hora. Cain colgó y se dirigió al estudio de su padre. Encontró una vieja guía telefónica con los contactos de varios socios. Al hojearla, encontró el nombre y el número de un gerente farmacéutico que recordaba de hacía tiempo. Marcó el número. Jess. Soy Cain Pent. Me gustaría hacer negocios contigo. Jess, la gerente del departamento, no tenía un cargo especialmente alto, pero Cain tenía cierta influencia como accionista mayoritario de un hospital privado de Nueva York. Para alguien como Jess, Cain era un cliente valioso, sobre todo cuando el pedido involucraba suministros médicos por valor de $500,000. Tras acordar con Jess, Cain se reunió con Carl por la tarde para revisar el almacén. Era seguro, espacioso y estaba ubicado en una zona tranquila y con poca gente, perfecto para lo que Cain necesitaba en las primeras etapas de su plan. Una vez que tuviera más fondos, invertiría en una red de almacenes seguros, pero por ahora, esto serviría. Demasiadas mercancías apareciendo y desapareciendo con demasiada frecuencia de un mismo lugar despertarían sospechas, así que era crucial pasar desapercibido. Con el almacén alquilado, Cain dejó a Carl y se dirigió a finalizar el pedido de medicamentos. Después, planeaba reunir otros artículos esenciales como comida y ropa.
En el mundo shinobi, no solo los suministros médicos tendrían una gran demanda. Si la guerra en la que entraba era la Segunda o la Tercera Guerra Mundial shinobi, la comida podría ser igual de valiosa. Kain sabía que debía afianzarse en el mundo shinobi, al igual que Kado. Pero a diferencia de Kado, quien murió tras depender de samuráis a sueldo y ninjas rebeldes, Kain planeaba ser más astuto. Usaría armas modernas, armas de fuego y municiones para defenderse y expandir su influencia. Incluso un ninja de nivel Chunin podría caer ante la potencia de fuego de un equipo de armas bien coordinado. Las armas pueden no ser tan llamativas como los jutsus, pero son igual de letales si se usan correctamente, pensó Kain. Los rifles, con su rápida capacidad de disparo, podían igualar o superar fácilmente la letalidad de los shuriken de un shinobi promedio. Incluso un Chunin sin un jutsu defensivo adecuado tendría dificultades contra una lluvia de balas. Kain solicitó una licencia de estudios a largo plazo, preparándose para sumergirse de lleno en el mundo shinobi. Antes de partir, le dio a Carl fondos adicionales para invertir en la bolsa. La guerra se avecinaba de nuevo en el escenario mundial, y ya fuera petróleo o oro, siempre se podían obtener ganancias. Con sus preparativos casi terminados, Kain ya tenía la mente puesta en el mundo ninja. Pronto, daría su primer paso hacia un nuevo mundo lleno de peligros y oportunidades. Chapter 5. C5. Es realmente desolador durante la guerra, murmuró Kain mientras contemplaba el paisaje vacío y devastado por la guerra que lo rodeaba. Acababa de llegar al mundo de Naruto mediante un sistema de comercio que le permitía viajar entre dimensiones, pero no había podido elegir su lugar de aterrizaje exacto. Ahora, necesitaba encontrar rápidamente un socio comercial adecuado. Solo entonces podría colocar las fichas de intercambio necesarias para mantenerse en este mundo. Solo tengo 2 días, pensó Kain, y cada vez que voy y vuelvo, tengo que aparecer a menos de 80 kilómetros de la marca de la transacción. La marca, además, está vinculada al socio comercial. ¡Qué regla tan ridícula! Hizo una mueca al pensarlo. Necesito encontrar a alguien que se quede mucho tiempo, pero solo tengo esta oportunidad. Si la fastidio, no puedo volver. Kain estaba ansioso. Si no encontraba un socio comercial dentro del plazo establecido, perdería el mundo y el sistema comercial se reiniciaría, enviándolo a un mundo nuevo y desconocido. Encontrar a una persona dispuesta a comerciar y con una larga vida parecía una tarea imposible, especialmente dado el estado devastado por la guerra en el que se encontraba el mundo. Además, una vez que la ficha de intercambio estuviera vinculada a este mundo, Kain estaría atrapado durante al menos 2 años antes de poder reemplazarla por una nueva. ¿Por qué tiene que ser tan complicado este sistema? Y con este tiempo Kain miró al cielo, con las gotas cayendo sin parar sobre su rostro. Ha estado lloviendo desde que llegué. Agradecía haber empacado todo lo necesario para el día a día, incluyendo paraguas y ropa impermeable, pero después de 2 horas de caminar penosamente por el desierto, se sentía frustrado. Aún no había encontrado a nadie, y mucho menos a alguien que pudiera ser un socio comercial viable. No tenía ni idea de dónde estaba, y la idea de perderse el plano shinobi le revolvía el estómago. Como hombre adinerado y con tiempo libre, Kain no estaba fuera de 10. Había entrenado artes marciales y armas de fuego, así que caminar durante horas no le suponía ningún problema. El verdadero problema era no saber cuánto tardaría en encontrar a alguien y si esa persona sería un socio comercial adecuado. Si las cosas se complicaban, siempre podía retirarse al mundo Marvel que conocía y renunciar al mundo shinobi. ¿De verdad voy a tener tanta mala suerte con mi primer negocio? La familia Penta ha creído en Dios durante generaciones, y sin embargo, aquí estoy yo, el único heredero, vagando bajo la lluvia en un mundo devastado por la guerra. ¿Dónde está la protección divina? Caminó durante otra hora antes de finalmente encontrarse con algo. Un edificio en ruinas a lo lejos. No era gran cosa, pero ofrecía un refugio temporal de la lluvia. Kain notó los restos de las batallas, la tierra quemada y los escombros esparcidos por el suelo. La guerra había dejado su huella en este lugar. No sabía qué dirección lo llevaría a una aldea, ni siquiera a un campo de batalla donde pudiera encontrar a alguien con quien comerciar. Aún así, razonó que si se encontraba en peligro real, regresaría al universo Marvel lo antes posible. No tenía sentido arriesgar su vida por una transacción fallida. ¿Hay alguien ahí? Gritó Kain, manteniendo la mano cerca de su ar. Su voz resonó entre las ruinas. Tras esperar unos minutos sin respuesta, decidió enviar un dron para explorar la zona en busca de posibles amenazas. Una vez que el dron confirmó que no había moros en la costa, Kain se sentó a descansar. Le faltaba energía. Si no estuviera tan cerca de un posible campo de batalla, se habría dado el gusto de comer un filete, pero por ahora, solo podía picar chocolate, cecina y bebidas energéticas. Mientras comía, Kain monitoreó la señal del dron, pero no reveló nada útil. 4 horas menos, faltan 44, se dijo mirando su reloj. De repente, un suave ruido captó su atención. Kain soltó inmediatamente la bebida energética, agarró su arma y apuntó hacia donde provenía el sonido. ¿Quién anda ahí? Gritó.
Durante unos tensos segundos, no hubo respuesta. Cain disparó algunos tiros de advertencia al suelo. Las balas emitieron sonidos agudos y fuertes al impactar. Logré una vez más. Sal, o no dudaré en disparar. No disparen. Saldré. Gritó una vocecita asustada desde detrás de una gran roca. Lentamente, emergió un niño de pelo naranja. No tendría más de 10 años, con una expresión testaruda pero asustada en el rostro. Cain no bajó la guardia, manteniendo el arma apuntando al chico. ¿Estás solo? ¿Qué haces aquí? Revisé la zona antes y no había nadie. Solo buscaba algo de comer, respondió el niño con nerviosismo. No tengo casa. Tenía mucha hambre, así que vine a ver si encontraba algo para comer. Cain miró al chico con recelo. No hay aldeas cerca. ¿Estás aquí solo buscando comida? Parece que no estás siendo sincero conmigo, aunque el niño era solo un niño, Cain sabía que no debía confiar completamente en él. Mantuvo las distancias, listo para regresar al mundo Marvel en cualquier momento si la situación empeoraba. El chico, al percibir la desconfianza de Cain, levantó las manos en señal de defensa. Digo la verdad. Vine aquí porque quiero encontrar un ninja y convertirme en aprendiz. Solo intento aprender ninjutsu. Estaba de paso y vi este lugar, así que me escondí de la lluvia. ¿Buscas un aprendiz de ninja? Cain arqueó una ceja. Observó con atención el cabello naranja del chico y preguntó. ¿Cómo te llamas? Yaiko. Me llamo Yaiko. Los ojos de Cain se abrieron de par en par. Yaiko. Ese nombre significaba algo para él. Rápidamente dedujo que era la época de la Segunda Guerra Mundial Shinobi, y Yaiko, junto con sus dos compañeros, aún no conocían a Jiraiya. Muy bien, Yaiko. Llama a tus dos amigos, dijo Cain, rebuscando en su mochila. Sacó 3 rebanadas de pan y jamón y se las lanzó al chico. Tengo comida para todos. Los ojos de Yaiko se abrieron de par en par, sorprendido. Miró el pan y el jamón y luego a Cain, dándose cuenta de que este desconocido sabía más de lo que dejaba entrever. El hecho de que tuviera suficiente comida para 3 personas le indicó a Yaiko que Cain sabía de Conan y Nagato, sus compañeros. Tras una breve vacilación, Yaiko gritó. Conan. Nagato. Salgan. Tiene comida. Es un buen tipo. Cain se burló para sus adentros de la ingenuidad de Yaiko. ¿Un buen tipo? Era un hombre de negocios, un capitalista. La bondad no estaba en la descripción del trabajo. Pero por ahora, había encontrado los socios comerciales que necesitaba. Chapter 6. C6. Está delicioso, señor. Exclamó Yaiko con la boca llena de pan con mantequilla y jamón. Le costaba hablar con claridad porque la comida se le desbordaba, lo que hizo que Cain frunciera el ceño y retrocediera un paso, visiblemente incómodo. Al notarlo, Conan, de cabello azul, intervino rápidamente. Yaiko, traga saliva antes de hablar. Lo siento, tío Cain. Llevamos días con mucha hambre, y tu pan está buenísimo, se disculpó Conan con una reverencia cortés. Cain suspiró y la corrigió. No me llames tío. No soy tan viejo, ni somos tan unidos. Llámame simplemente señor Cain. Luego cambió de tema. Entonces, ¿a dónde van ustedes 3? ¿Y de qué shinobi planean aprender ninjutsu? Yaiko, que apenas había tragado su comida, respondió con energía renovada. No estamos seguros exactamente dónde, pero vimos a los shinobi de Konoha luchando contra Anzo la última vez, y sobrevivieron. Queremos encontrarlos y aprender ninjutsu para cambiar el país de la lluvia. Cain negó levemente con la cabeza, lo que hizo que Yaiko entrecerrara los ojos con fastidio. ¿Qué, señor Cain? ¿No nos cree? Preguntó Yaiko, claramente desafiado. No, no es eso. Tu sueño es admirable, sigue adelante. Cain no estaba interesado en discutir con el chico. Le parecía inútil debatir con niños idealistas, sobre todo cuando carecían de la sabiduría para ver más allá de sus deseos inmediatos. Lo que realmente buscaba no tenía nada que ver con sus sueños infantiles. Yaiko, sin inmutarse, continuó. Vimos que los shinobi de Konoha no dejaron a ninguno muerto tras luchar contra Anzo. Si seguimos avanzando hacia el país del fuego, tarde o temprano los alcanzaremos. Eso ayuda, reflexionó Cain. Sabía que Yaiko probablemente lo estaba guiando hacia los legendarios Sannin, Tsunade, Orochimaru y Jiraiya. Idealmente, preferiría cerrar su contrato de comercio mundial con alguien como Tsunade u Orochimaru. Era inevitable que se quedaran en Konoha antes del estallido de la Tercera Guerra Shinobi, y ejercían suficiente influencia como para ser valiosos socios comerciales. Jiraiya, por otro lado, podría quedarse para ser el mentor de Yaiko y sus amigos. En cualquier caso, establecer una relación con los shinobi de Konoha era una estrategia. Si las cosas se complicaban, Cain siempre podría regresar a su mundo natal sin dudarlo. Conan, que había estado observando la expresión pensativa de Cain, preguntó suavemente. Señor Cain, ¿en qué está pensando? Cain sonrió levemente. Estaba considerando un trato. ¿Qué les parece esto? Los seguiré a ustedes 3 y los ayudaré a encontrar a los shinobi de Konoha. A cambio, me ayudan a encontrarlos rápidamente.
Como pago por sus servicios, aquí tienen leche y chocolate, dijo, sacando 3 cajas de leche y dulces de su mochila. Los ojos de Yaiko se iluminaron al ver las delicias. La leche y el chocolate eran lujos incluso antes de la guerra, y ahora eran casi imposibles de encontrar. Aún así, no pudo evitar ser cauteloso. ¿Qué quiere de los shinobi de Konoha, señor Kain? Preguntó Yaiko, con evidente cautela. Kain rió entre dientes y agitó la mano con desdén. Soy un hombre de negocios, chico, no alguien que busque convertirse en ninja como tú. Solo estoy aquí por un posible intercambio, nada más. ¿Te parece que voy a entrenar para ser shinobi a mi edad? Sé maduro. Un poco avergonzado, Yaiko asintió. De acuerdo, señor Kain, estamos de acuerdo. Gracias, dijo, dividiendo inmediatamente la leche y el chocolate entre Konan y Nagato. Todos se llevaron el chocolate, sabiendo que era demasiado preciado para comérselo de inmediato. Con el plato cerrado, Kain se levantó y se sacudió el polvo. Bien. Ahora, movámonos. No me queda mucho tiempo, instó. Le quedaba poco más de un día para conseguir un socio comercial. Si Tsunade u Orochimaru no estaban dispuestos a trabajar con él, no tendría más remedio que vincular el negocio con uno de los compañeros de Yaiko, Nagato o Konan. El grupo partió hacia el País del Fuego, donde esperaban encontrar a los shinobi de Konoha. Aunque el idealismo de Yaiko lo hacía parecer ingenuo, Kain tuvo que admitir que el chico tenía buenos instintos. Yaiko había deducido correctamente el rumbo que tomarían los Sannin tras su batalla con Anzo, lo cual era impresionante para un chico que aún no había recibido entrenamiento formal. Sin embargo, la falta de resistencia física del trío era un problema. Solían estar exhaustos y tenían que parar a descansar con frecuencia. Kain, siempre impaciente, les daba chocolate y otras golosinas para motivarlos a seguir adelante. Su táctica funcionó. Impulsados por la promesa de más comida, Yaiko, Konan y Nagato se esforzaron más que nunca. Tras horas de caminar bajo la lluvia, el sol empezó a ponerse y por fin avistaron movimiento. Ahí están, ahí adelante. Susurró Yaiko con entusiasmo, pero su entusiasmo se vio atenuado por un sentido de responsabilidad. Señor Kain, deberíamos. Acércate directamente a ellos. Buscas su ayuda, ¿verdad? Tu única ventaja es tu juventud y sinceridad. Soy un hombre de negocios, no un espía. Actuar con sospecha solo los volverá más cautelosos, y eso podría arruinar cualquier posibilidad de negociar con ellos. Además, probablemente ya nos hayan visto, aconsejó Kain, rozando a Yaiko. Yaiko frunció el ceño, pero al final estuvo de acuerdo con la lógica de Kain. Muy bien, Konan, Nagato, quédense atrás por ahora. Si algo sale mal, corran, ordenó antes de correr tras Kain. Al acercarse, oyeron voces provenientes de lo que parecía un refugio improvisado en las ruinas de un edificio. Kain captó fragmentos de una conversación entre dos personas. La guerra finalmente está llegando a su fin, dijo una voz de mujer. Una vez que los shinobi de la arena se retiren, podremos regresar a la aldea para un merecido descanso. Esperemos que las demás aldeas también se calmen. No podemos soportar otra batalla larga, Tsunade, respondió la voz de un hombre, aunque se cortó al notar que Kain y Yaiko se acercaban. Kain decidió hablar antes de que la situación se pusiera tensa. Shinobi de Konoha, no queremos hacer daño. No somos de Amegakure. Solo estoy aquí para hablar de una propuesta de negocios. El hombre al que habían oído hablar antes, Jiraiya, apareció bajo la lluvia con las manos listas para el combate, pero la mujer, Tsunade, los miró con recelo. No percibió el chakra de un ninja en ninguno de ellos. Después de evaluar la situación por un momento, Tsunade gritó desde el refugio. Entra y habla. Mientras Kain y Yaiko se adentraban en las ruinas, notaron una figura que emergía de las sombras. Orochimaru. El trío se había encontrado oficialmente con el legendario Sannin. Chapter 7. C7. Orochimaru emergió de las sombras, indicando que no tenían intención inmediata de atacar. Quizás habían determinado que Kain no representaba una amenaza, ya que no era un ninja. El simple hecho de que estuvieran dispuestos a hablar sugería que el primer paso había sido un éxito. Kain dejó escapar un pequeño suspiro de alivio y avanzó con Yaiko, aunque mantuvieron cierta distancia incluso después de entrar en la zona protegida. Esta cautela era completamente natural para Orochimaru, sobre todo porque él también desconfiaba de Kain. Jiraiya, siempre curioso, rápidamente planteó una pregunta. ¿Cuál es tu propósito? Kain, manteniendo la calma, respondió. Soy un hombre de negocios que se extravió en el país de la lluvia. Me encontré con estos niños y me enteré de la escaramuza entre los shinobi de Konoha y los shinobi de la lluvia por ellos. Les pedí que me trajeran aquí para conocerte. Jiraiya lo miró con escepticismo. ¿Un hombre de negocios? ¿Cerca de un campo de batalla? Me perdí, explicó Kain de nuevo con voz tranquila. La verdad es que es mi primera vez en el país de la lluvia y no sabía que había una guerra cerca. Los bienes que llevo son muy valiosos para los shinobi, así que me gustaría proponer un intercambio. Puedo mostrarles muestras de mi mochila, pero necesito que ustedes tres me prometan que no me atacarán de repente.
La mano de Kain se metió en su mochila, aunque no fue por las muestras físicas que contenía. En cambio, usando su mochila como tapalera, sacó suministros de su mochila espacial, fuera de la vista de los demás. Tengo 2 categorías de artículos para intercambiar: medicinas y alimentos, comenzó Kain. Los medicamentos incluyen antiinflamatorios, antibióticos, antipiréticos, vitaminas y diversos suministros médicos. En cuanto a la comida, llevo productos básicos como arroz, harina, aceite, azúcar y sal, pero en grandes cantidades. Mientras Kain sostenía las cajas de medicinas, con etiquetas escritas en japonés, notó el envoltorio desconocido. Aunque el shinobi no reconociera la descripción, el valor del contenido era inconfundible. La atención de Tsunade se despertó al inclinarse para examinar la medicina. Siendo una de las ninjas médicas más hábiles de Konoha, Tsunade conocía las enormes limitaciones de los recursos médicos actuales. Los sistemas médicos de la aldea aún no se habían desarrollado por completo, y la mayoría de los remedios aún se elaboraban con hierbas básicas. Las cápsulas, píldoras o cualquier cosa que se asemejara a los productos farmacéuticos modernos eran prácticamente desconocidas. ¿Qué hacen estos medicamentos?, preguntó, inspeccionando cuidadosamente las cajas. Kain explicó. Hay instrucciones en cada una de las cajas. Los efectos son tal como describen las etiquetas. Son muestras, así que puedes probarlas en tu shinobi herido para verificarlo. Jiraiya y Orochimaru permanecieron en silencio mientras observaban la reacción de Tsunade. Su concentración se intensificó al leer las descripciones, y al llegar a la última caja, su expresión se tornó seria. ¿Son los efectos realmente como se describen?, preguntó Tsunade, con un tono que exigía claridad. Por supuesto, respondió Kain con seguridad. Esto no es para presumir. Soy un hombre de negocios. Puedes probarlos con los heridos. No te engañaría. El engaño es malo para los negocios. Era evidente que la medicina intrigaba a Tsunade. Mientras los 3 shinobi de Konoha consideraban las posibilidades, Kain sacó un papel y se lo entregó a Tsunade. Esta es la lista de artículos disponibles y sus cantidades. Más allá de eso, no hay nada más que discutir por ahora. Jiraiya, todavía observando atentamente a Kain, preguntó. ¿Eres de la Tierra del Rayo? No respondió Kain rotundamente. No tengo afiliación con ninguna de las naciones conocidas. Vengo de América, al otro lado del mar, aunque dudo que hayas oído hablar de ella. Tsunade levantó la vista de la lista y dijo, si estos medicamentos funcionan como dices, compraré todo el primer lote en nombre de Konoha. Konoha era lo suficientemente rico como para permitirse la compra, y la escasez de suministros médicos durante la guerra había sido desastrosa para sus heridos. Si las medicinas que ofrecía Kain pudieran salvar vidas, serían invaluables, e incluso podrían reemplazar la necesidad de ninjas médicos de bajo nivel. Una cosa más, añadió Tsunade. Sería mejor que volvieras con nosotros al campamento de Konoha. No me importa, asintió Kain, pero debes garantizar mi seguridad. No soy un shinobi, pero tengo formas de escapar. Si percibo algún peligro o maltrato, cancelaré el trato de inmediato y nunca más volverás a tener mis bienes en tus manos. Tsunade asintió con firmeza. Te garantizo tu seguridad en nombre del Junin de Konoha, Tsunade. Con esa seguridad, Kain confirmó. Entonces, ¿el trato está cerrado? Tsunade respondió con decisión. Sí, intercambiemos. Tan pronto como se selló el acuerdo, el sistema de comercio en el que Kain confiaba indicó que las coordenadas comerciales mundiales se habían enlazado con éxito. El nombre de Tsunade apareció como el destinatario. Tsunade se volvió hacia Jiraiya y Orochimaru. Tenemos que regresar lo antes posible. Jiraiya miró a Yaiko, que permanecía en silencio junto a Kain. ¿Y qué hay de este chico? Kain se hizo a un lado rápidamente, poniendo distancia entre él y Yaiko. No está conmigo. Simplemente viajábamos en la misma dirección. Al distanciarse Kain del joven, todas las miradas se posaron en Yaiko. Bajo la mirada colectiva, Yaiko dudó un instante, pero recordando las palabras de Kain y animado por el sueño ardiente que lo atormentaba, armó valor. Quiero aprender ninjutsu. Gritó Yaiko con voz temblorosa, pero llena de determinación. Quiero cambiar este país que llora y convertirlo en un lugar mejor. Tsunade y Orochimaru intercambiaron miradas silenciosas. No les impresionaba lo que consideraban un sueño infantil. Para ellos, los ideales de Yaiko no se ajustaban a la dura realidad del mundo shinobi. Orochimaru lo despidió. No tenemos tiempo para esto, Jiraiya. Aún tenemos tareas que completar en el campamento. Tsunade asintió. Sí, tenemos que regresar de inmediato. Pero Jiraiya, cuya expresión se había vuelto más seria, no pudo evitar dejarse llevar por las palabras del chico. Miró a Yaiko a los ojos y vio algo más que un simple deseo infantil. Vio determinación. Jiraiya, siempre consciente de la profecía del gran sapo sobre el niño de la profecía, sintió el tirón del destino. Creo que me quedaré, anunció Jiraiya, sorprendiendo tanto a Tsunade como a Orochimaru. La guerra casi termina, y puedo cuidar de estos niños.
En ese momento, Konan y Nagato emergieron de detrás de un pilar de piedra, anunciando su presencia a los 3 shinobi legendarios. Las expresiones de Tsunade y Orochimaru se tornaron incrédulas. Jiraiya. Gritó Tsunade con la voz llena de frustración. ¿Entiendes lo que dices? Chapter 8. C8. La guerra entre Konoha y el país de la lluvia había terminado hacía poco más de un día. Los legendarios Sannin de Konoha, Jiraiya, Tsunade y Orochimaru habían librado recientemente una feroz batalla contra Anzora Salamandra, líder de Amegakure. Tras el conflicto, mientras Orochimaru y Tsunade se preparaban para regresar a Konoha, Jiraiya tomó una decisión sorprendente. Decidió quedarse en el país de la lluvia, devastado por la guerra, para cuidar de un grupo de huérfanos que acababa de conocer. Este tal Jiraiya decidió quedarse en el país de la lluvia. ¿No ve la situación actual? Se quejó Tsunade mientras regresaban al campamento de Konoha. Acabamos de luchar contra Anzo, la guerra apenas termina, y se queda para cuidar a unos niños. ¿Y si los shinobi de la lluvia lo toman como una provocación? Podríamos reavivar la guerra, ¿y luego qué? ¿Y si Konoha lo interpreta como una deserción? Podría ser tildado de traidor. Orochimaru, caminando a su lado, permaneció indiferente. No me busques ayuda. Hablaré por él con Sarutobi-sensei cuando regresemos, pero nada más. Si quiere tirar su futuro por la borda por unos cuantos huérfanos, que lo haga. Se encogió de hombros, mostrando poca preocupación por la decisión de Jiraiya. Para Orochimaru, las acciones de Jiraiya eran un riesgo innecesario, y no tenía intención de defender la decisión de su camarada más allá de unas pocas palabras. Tsunade suspiró, dándose cuenta de que Orochimaru no le tendría mucha compasión. Bien. Que se explique con Sarutobi-sensei cuando regrese. Mientras continuaban su viaje, Tsunade aminoró el paso para caminar junto a Kain Pent, el comerciante con el que se habían topado. Le intrigaban las medicinas que Kain les había mostrado, preguntándose sobre su eficacia. Estas medicinas parecían mucho más avanzadas que cualquier cosa que Konoha pudiera producir, sobre todo para las heridas del campo de batalla. Kain, quien no era shinobi, se había mostrado cauteloso durante sus interacciones, procurando evitar sospechas o conflictos. A pesar de su recelo, compartió voluntariamente sus conocimientos con Tsunade, explicándole cómo sus medicinas podían usarse en casos de emergencia, incluso por ninjas no médicos. Kain también proporcionó información detallada sobre técnicas básicas de primeros auxilios en el campo de batalla que podían emplear los ninjas comunes. Sus explicaciones impresionaron a Tsunade, quien vio un gran potencial en aplicar dichos conocimientos a las fuerzas de Konoha. Cuanto más profundizaban en la conversación, más crecía el respeto de Tsunade por Kain. Aunque no era un ninja médico, su conocimiento de la medicina de campo y las técnicas de primeros auxilios era avanzado. Este conocimiento podía salvar innumerables vidas, especialmente combinado con la medicina que ofrecía a cambio. Tienes unos conocimientos impresionantes, elogió Tsunade, con un tono más relajado. Tu nombre es un poco raro, pero debo admitir que tus habilidades médicas no son nada despreciables. Kain rió suavemente. Es solo una comprensión más profunda de este campo específico. Después de todo, necesito saber cómo vender estas medicinas. Al acercarse al campamento de Konoha, Tsunade reflexionó sobre los conocimientos de Kain y su potencial para revolucionar la forma en que abordaban la atención médica en el campo de batalla. La idea de entrenar a más ninjas en primeros auxilios, sumada a los suministros de Kain, podría ser revolucionaria. Era mucho más factible que entrenar a más ninjas médicos, un proceso que requería un talento excepcional y mucho tiempo. Los conocimientos de Kain, en cambio, eran simples pero efectivos. Cuando finalmente llegaron al campamento, los guardias de la entrada inspeccionaron al trío como rutina. Kain, aunque bajo la protección de Tsunade y Orochimaru, seguía siendo inspeccionado debido a la guerra en curso. Tras el control de seguridad, le permitieron pasar, aunque con cierta cautela. Tsunade condujo a Kain a una tienda de campaña y le explicó: aquí es donde descanso. Puedes quedarte aquí por ahora mientras me encargo de los preparativos. No te preocupes, nadie te molestará aquí. Antes de irse, se aseguró de que un ninja del clan Hyuga estuviera apostado fuera de la tienda para vigilar a Kain. Esto servía tanto para protegerlo de shinobi curiosos o agresivos como para asegurar que no se adentrara en zonas indebidas. A pesar de la cautela con la que Kain había estado durante todo el viaje, Tsunade sabía que no representaba ninguna amenaza. A pesar de su insistencia en que se marcharía si percibía peligro, Kain había sido revisado a fondo. Los sensores y los guardias Hyuga habían confirmado que no tenía chakra ni indicios de entrenamiento ninja. Sus afirmaciones de ser una persona común y corriente parecían legítimas. Tsunade se dirigió a la carpa de conferencias donde se celebraba el Consejo de Guerra. Fue la última en llegar, recibida de inmediato por el comandante de guerra de Konoha en el país de la lluvia, Shimura Danzm. Su tono cortante la tomó por sorpresa. Tsunade, ¿por qué Jiraiya no regresó contigo? ¿Y quién es esa persona que trajiste? Seguimos en guerra, ¿y trajiste a un extraño al campamento? Tsunade no se inmutó ante las palabras de Danzm. Hacía tiempo que estaba harta de su carácter brusco.
Ya le he informado de la decisión de Jiraiya al maestro Sarutobi. En cuanto a la persona que traje de vuelta, lo discutiremos a su debido tiempo. La molestia de Danzum era evidente, pero no podía actuar directamente contra Tsunade. No solo era una de las mayores bazas de Konoha en combate, sino que sus vínculos con el clan Senju y su reciente éxito en el campo de batalla le otorgaban una protección que incluso Danzum debía respetar. Además, su abuela, Lady Mito, seguía viva, lo que hacía imprudente cualquier enfrentamiento directo. Bien, gruñó Danzum, cambiando de tema. Centrémonos en la guerra. La reunión pasó a informar sobre el campo de batalla. Las fuerzas de la aldea de la lluvia se habían retirado, exhaustas e incapaces de seguir luchando debido a la presión logística. Solo los shinobi de la arena seguían representando una amenaza significativa, pero Konoha los estaba repeliendo. Una vez finalizada la discusión general sobre la guerra, Danzum volvió a centrarse en Tsunade, junto con el resto de los comandantes reunidos. Todos sentían curiosidad por las medicinas y los suministros que había traído. Tsunade no perdió tiempo. Recuperó las muestras que Kain le había dado y las colocó sobre la mesa. Se llama Kain Pent. Es un comerciante de una tierra lejana, perdido en el país de la lluvia. Estas son las medicinas que vende. Todos en la tienda examinaron los productos con atención. Al leer las etiquetas y descripciones, el ambiente se tornó más serio. El potencial de estos medicamentos para revolucionar el tratamiento en el campo de batalla era evidente para todos. Incluso Danzum, quien se había mostrado escéptico, parecía intrigado. Al final, la decisión de Tsunade de traer a Kain al campamento se vio justificada. Sus medicinas podrían salvar innumerables vidas, y el conocimiento que compartía ayudaría a fortalecer las fuerzas de Konoha. A medida que continuaban las conversaciones, se hizo evidente que la contribución de Kain sería vital para el futuro de la guerra en curso. Chapter 9. C9. ¿Son estos suministros médicos y medicinas? Los ninjas del campamento, especialmente aquellos con experiencia en el campo de batalla, reconocían fácilmente vendas, parches para heridas y suministros básicos similares. Sin embargo, algunas cápsulas, medicamentos granulados e incluso aerosoles no eran fácilmente identificables. Afortunadamente, el empaque tenía instrucciones, así que los ninjas comenzaron a inspeccionarlos con más atención. No eran suministros comunes. Podían cambiar el curso de la administración de tratamientos médicos durante la guerra. Mientras los ninjas rebuscaban entre los suministros, Tsunade, quien los había estado observando atentamente, comenzó a explicar al grupo. Son medicamentos de emergencia diseñados específicamente para el campo de batalla. Tienen diversas funciones, como detener hemorragias, reducir la inflamación y tratar la fiebre. Con estos medicamentos, podemos reducir significativamente la escasez actual de ninjas médicos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Combinados con técnicas básicas de primeros auxilios y métodos sencillos de sutura, podemos reducir considerablemente la tasa de bajas en el campo de batalla. Un Junin del clan Nara arqueó una ceja. ¿Es esta medicina tan efectiva como dicen? Tsunade respondió con calma. Todavía no estoy segura. Son solo muestras para que las probemos. Pero si los resultados coinciden con las descripciones, recomiendo encarecidamente que las compremos al por mayor. De lo contrario, con el estado actual de nuestro cuerpo médico, simplemente no tendremos suficiente personal para atender a todos los heridos del campamento. Su tono se tornó más sombrío, y aunque no terminó la frase, todos en la tienda comprendieron la cruda realidad de lo que insinuaba. El equipo médico estaba al límite de sus posibilidades, y algunos ninjas sucumbieron a sus heridas simplemente por falta de recursos para atenderlos a tiempo. El peso de sus palabras pesaba en la mente de los presentes, sobre todo tras presenciar de primera mano la abrumadora cantidad de bajas y el inmenso coste que la guerra había cobrado al personal médico. Entre los heridos se encontraban innumerables miembros de prominentes clanes ninja, y la idea de no poder salvar a sus camaradas era insoportable. Shimura Danzum, siempre escéptico, habló en voz baja y seria. ¿Y qué hay del hombre que proporcionó esto? ¿Qué sabemos de sus orígenes? Tsunade se encogió levemente de hombros. Afirma venir del otro lado del mar, de un lugar llamado Estados Unidos, pero ¿quién sabe qué existe realmente al otro lado del mundo? De lo que sí puedo decir con seguridad es que estas medicinas no provienen de otra aldea ninja. Si así fuera, Konoha ya habría oído hablar de ellas. Se recostó y cruzó los brazos. Dicho esto, es un tipo extraño. No tiene chakra y no parece tener entrenamiento en ninjutsu. No parece tener afiliación con ninguna otra aldea y, desde luego, no tiene pinta de espía. Es solo un hombre de negocios, o eso dice. Danzum no estaba convencido. ¿Un hombre de negocios? ¿Y aún así aparece convenientemente cerca del campo de batalla, ofreciéndonos suministros? ¿Y si es más de lo que parece? Yamanaka Junin estaba a punto de dar la orden de investigar más a fondo cuando Orochimaru intervino con una sonrisa maliciosa. Asistente Danzum, no hay necesidad de apresurarse. Si lo ahuyentas o lo eliminas prematuramente, podríamos perdernos lo que podría ser un acuerdo beneficioso para Konoha. Seamos realistas.
Ese hombre no representa una amenaza por sí solo. Sus suministros, en cambio, podrían cambiar el curso de esta guerra. Si no aprovechamos la situación, podrían ser los Rain Shinobi quienes se beneficien de este descubrimiento. La sala quedó en silencio al asimilar las palabras de Orochimaru. Los demás Chunin presentes comenzaron a murmurar entre sí, su escepticismo menguando. La evaluación de Orochimaru era acertada. Si estas medicinas eran tan valiosas como parecían, y si los Shinobi de la lluvia las conseguían, Konoha podría perder su ventaja actual. El rostro de Danzo se ensombreció al considerar la posibilidad de que los Shinobi de la lluvia se beneficiaran de su negligencia. De acuerdo, murmuró tras una larga pausa. Tsunade, verifica la eficacia de estos suministros. Si resultan ser legítimos, envía un informe al señor Sarutobi y a los demás ancianos. Las compras a gran escala requerirán su autorización, y debemos asegurarnos de que todo sea legal. Tsunade asintió. Entendido. También haré una lista de todos los suministros que nos proporcionó, incluyendo comida, y prepararé un informe al respecto. Con eso, la reunión terminó y el grupo se dispersó. Al salir de la tienda, Tsunade no pudo evitar sonreír con sorna. Ver a Danzo frustrado siempre le producía una extraña sensación de satisfacción. Eso, y la idea de marcar una verdadera diferencia con estas nuevas medicinas, la animaron considerablemente. Orochimaru gritó al alcanzarlo. ¿Qué sigue? La miró con ojos dorados pensativos. Si todo sale según lo planeado, me enviarán a lidiar con los shinobi de la arena. Tsunade asintió. Pensando en su hermano menor, dudó un momento antes de preguntar. Orochimaru, cuando regresemos, ¿considerarías aceptar a Nawaki como tu discípulo? Se muere por entrenar contigo. Orochimaru sonrió con suficiencia. Si logra pasar mi evaluación, quizás. Como mínimo, ya ha demostrado su discernimiento al no elegir a Jiraiya como mentor. Con esto el asunto quedó zanjado. Tsunade regresó a su tienda, donde Kain esperaba pacientemente. La reunión ha ido bien. Si las medicinas son correctas, Konoha hará una compra a gran escala. Espero que no te importe esperar un poco más. Por supuesto, respondió Kain con una sonrisa tranquila. Las inspecciones son necesarias en cualquier transacción. Sin embargo, internamente, Kain ya estaba calculando sus próximos pasos. El acuerdo con Konoha había avanzado sin contratiempos hasta el momento, y pronto tendría una presencia consolidada en este mundo. Desde allí, podría expandir sus operaciones, quizás incluso estableciendo puestos comerciales en otros países. Las ganancias potenciales de la venta de materiales entre ambos mundos eran astronómicas, especialmente si lograba mantener el monopolio de estas medicinas. También tenía planes más ambiciosos. Si pudiera aprender más sobre las técnicas médicas avanzadas de este mundo, en particular la combinación única de curación basada en chakras, podría revolucionar la medicina en su propio mundo. No era descabellado pensar que, con la ayuda de ninjas médicos expertos, podría curar enfermedades previamente incurables o incluso prolongar la esperanza de vida. De vuelta en el campamento médico, la dura realidad de la guerra era evidente. Cientos de shinobi heridos yacían en filas, y los pocos ninjas médicos disponibles luchaban por mantener el ritmo. Mientras Kain observaba la situación, sintió una mezcla de admiración y tristeza por los ninjas que lo rodeaban. Eran guerreros entrenados para el combate, pero allí estaban, algunos apenas aferrándose a la vida por la falta de recursos médicos. Tras ayudar a suturar las heridas de 3 shinobi y aplicar un poco de su propia medicina, Kain salió de la tienda con el ceño ligeramente fruncido. Se lavó la sangre de las manos y respiró hondo, tranquilizándose. Cuando Tsunade se acercó, le habló en voz baja. La eficacia de la medicina está casi confirmada, Tsunade. Pero debo reiterar, solo soy un hombre de negocios, no un médico. Chapter 10. C10. Claro que has trabajado duro estos 2 últimos días, jajaja. Tsunade rió con torpeza, intentando animar el ambiente. Sin embargo, la expresión de Kain no cambió, así que continuó. Bueno, en los últimos 2 días se ha confirmado que tu medicina es tan efectiva como se describe. Ya envié un mensaje a Konoha y seguro que la compraremos en grandes cantidades pronto. Kain dejó escapar un pequeño suspiro de alivio y respondió. ¡Qué bien! Para ser honesto, he estado ausente bastante tiempo. Sería genial si pudiéramos cerrar la transacción rápidamente. Tsunade sonrió, intentando tranquilizarlo. No te preocupes. Si no hay complicaciones, un grupo regresará a Konoha en 3 días. Regresaré con ellos y entonces podremos concluir las negociaciones. Kain la miró, dudando un momento, antes de preguntar. Solo tenía curiosidad. Dada tu fuerza, ¿de verdad necesitas regresar ahora mismo solo para supervisar una transacción? Si no te conviene responder, puedes ignorar la pregunta. Tsunade se encogió de hombros, aparentemente indiferente. No hay problema en responder. La guerra casi ha terminado, así que regreso con los heridos. Los shinobi de la arena se están retirando y han perdido la voluntad de seguir luchando. Bajo la presión combinada de Konoha y los shinobi de la lluvia, las bajas de los shinobi de la arena han superado con creces las nuestras, todo gracias a la estrategia de Danzo.
Si la lucha continuaba, Konoha sufriría grandes pérdidas, pero los shinobi de la arena se derrumbarían. Por eso se han rendido. Hizo una pausa antes de continuar. Mi papel aquí ya no es tan crítico. En este momento, lo mejor que puedo hacer es regresar a la aldea y contribuir en el hospital de Konoha. Kain asintió, aceptando su razonamiento. No sabía si el tiempo fluía de forma diferente entre su mundo y el mundo ninja, pero ya llevaba 5 días en el mundo ninja. Calculó que solo podía permitirse quedarse unos 20 días más antes de que su ausencia en su propio mundo despertara las alarmas, lo que podría provocar la intervención de la policía y denuncias de personas desaparecidas. Varios días después, Tsunade dio a un grupo de heridos de regreso a Konoha, con Kain entre ellos. Como no era un ninja, Tsunade hizo arreglos para que viajara en un carruaje. Comprendió que Kain pronto sería un invitado distinguido en Konoha y que debía ser tratado como tal. El viaje duró un buen rato, y para cuando llegaron a Konoha, ya era tarde. Al entrar en la aldea, Tsunade miró a Kain con un dejo de orgullo. Aquí estamos, esto es Konoha. ¿Qué te parece? Kain miró a su alrededor, indiferente. No está mal. ¿Y ahora qué? Tsunade chasqueó la lengua, aparentemente molesta por su falta de entusiasmo, pero continuó. Primero, te encontraré un lugar donde quedarte. Todavía hay muchas casas vacías disponibles. ¿Tu casa? La expresión de Kain se endureció y rápidamente intervino. No es necesario. Cualquier hotel servirá. Estoy aquí por negocios, no para abusar de la hospitalidad en casa de alguien. Vivir en la casa de Tsunade, en el corazón del territorio del clan Senju, era lo último que Kain deseaba. No deseaba involucrarse más en los asuntos de la élite de Konoha. Tsunade ignoró sus preocupaciones. No hay hoteles en Konoha, y las únicas opciones son casas sin asignar o apartamentos ninja. Ninguna de las dos te conviene. Mi casa tiene mucho espacio y está en el complejo Senju, así que estarás bien protegida. Kain se quedó momentáneamente desconcertado. ¿Konoha, una aldea sin un solo hotel? ¿De qué se había sentido tan orgullosa antes? Konoha solo llevaba poco más de 30 años existiendo, y seguía siendo principalmente una aldea militar. Los negocios civiles eran recientes, y las posadas simplemente no existían. La sugerencia de Tsunade de que Kain se quedara en su casa era más que una simple hospitalidad. En realidad, ya había informado al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, sobre la llegada de Kain, y este había dado su aprobación. La verdadera razón era más estratégica. La abuela de Tsunade, Uzumaki Mito, tenía la capacidad única de percibir la malicia en los corazones de las personas. Al tener a Kain en el complejo Senju, Mito podía vigilarlo fácilmente sin que él lo supiera. Las perspicaces habilidades de Mito habían descubierto recientemente a varios espías en Konoha, y no cabía duda de que si Kain albergaba alguna animosidad oculta hacia la aldea, sería detectada. Dada la importancia de la medicina que Kain había traído, Sarutobi Hiruzen no iba a correr ningún riesgo. La medicina podría alterar el equilibrio de poder en la guerra en curso, y si Kain fuera un agente de otra aldea, en particular de Rain Shinobi, podría ser un desastre para Konoha. Kain observó a Tsunade un momento, dándose cuenta de que no era un tema de debate. Suspiró. De acuerdo. Supongo que aceptaré su hospitalidad, Tsunade-san. A pesar de su incomodidad inicial, Kain sabía que seguir insistiendo sería inútil. Bajo la guía de Tsunade, fue conducido al complejo del clan Senju. Las guerras habían diezmado al otrora poderoso clan Senju, y sus tierras ahora parecían vastas y vacías. Una vez que Kain se instaló en una de las casas vacías, Tsunade le dio unas últimas instrucciones. Puedes descansar aquí este día. Mañana te llevaré a conocer a Sarutobi Sensei, el tercer Hokage. Entendido, respondió Kain. Me quedaré aquí a menos que surja algo urgente. No tienes que ser tan cauteloso. Si quieres salir a explorar, solo avísame, comentó Tsunade, un poco exasperada por la excesiva cautela de Kain. Parecía no tener ningún interés en espiar Konoha ni entrometerse en sus asuntos. Mientras tanto, en otra parte del complejo Senju, el tercer Hokage Sarutobi Hiruzen estaba junto a Uzumaki Mito, sosteniendo una bola de cristal. Con gran respeto, preguntó. Mito-sama, ¿sería tan amable de usar su capacidad para percibir el bien y el mal? Necesitamos saber si este hombre alberga alguna malicia hacia Konoha. Uzumaki Mito cerró los ojos y se concentró en la presencia de Kain. Tras unos instantes, abrió los ojos y dijo con calma. No guarda rencor. Sarutobi Hiruzen asintió, visiblemente aliviado. Gracias, Mito-sama. Haré los arreglos necesarios para las negociaciones de mañana. Con eso, Sarutobi se separó de Mito, preparándose para los importantes negocios que se avecinaban. La medicina que Kain había traído a Konoha podría cambiar el curso de la guerra, y asegurar una transacción fluida era ahora su máxima prioridad.